No dejaba de pensar en lo que Chloe había dicho. Sus palabras se repetían en mi cabeza mientras regresaba a la mansión, saltando entre tejados con menos energía de la habitual. París seguía debajo de mí, ajena a todo lo que acababa de ocurrir. Luces, autos, voces lejanas, ventanas encendidas. La ciudad parecía tranquila después de la pelea, como si el caos siempre pudiera limpiarse con suficiente magia de la Dibuk. Pero algunas cosas no se limpiaban tan fácil. Chloe había insultado a la Dibuk otra vez. No era algo nuevo, en realidad, ese era el problema. Chloe siempre encontraba la manera de decir algo cruel, de mirar a los demás como si estuvieran por debajo de ella, de hacer que cualquier momento se volviera más pesado solo porque podía. Antes me habría molestado, pero esa noche me enfureció. No porque me hubiera insultado a mí, eso habría sido más fácil de ignorar. Lo que no pude sacar de mi cabeza fue cómo habló de la Dibuk sin saber nada, sin saber cuántas veces ella había salvado París, sin saber lo que cargaba, sin saber que había llorado bajo la lluvia creyendo que lo había perdido todo. Sin saber que detrás de la máscara no había una heroína perfecta, sino alguien que también se rompía cuando nadie miraba. Aterricé sobre un tejado y me quedé quieto. Por un segundo, la imagen de Chloe apareció en mi mente. Su voz, su expresión, esa seguridad molesta de quien cree que puede lastimar a otros sin consecuencias. Y entonces llegó el pensamiento. Quizás debí usar el cataclismo en ella. Me detuve de golpe. No fue una frase dicha en voz alta, no fue una intención, ni siquiera fue algo que hubiera decidido pensar. Simplemente apareció y eso lo hizo peor. Bajé la mirada hacia mi mano, la misma mano con la que había tocado a Monarca, la misma mano que podía reducir un objeto a polvo, la misma mano que, si tocaba a una persona común, podía hacerla desaparecer. Sentí un frío desagradable en el pecho. ¿Qué acabo de pensar? No, jamás, nunca haría algo así. Apreté los dedos con fuerza, como si pudiera cerrar el pensamiento dentro de mi puño y destruirlo antes de que siguiera creciendo. Pero otra parte de mí, una parte pequeña y amarga, respondió antes de que pudiera detenerla. Por personas como ella hay gente akumatizada. El pensamiento me golpeó casi tanto como el primero, porque tenía algo de verdad. Chloe había lastimado a muchas personas, había humillado, provocado, empujado a otros hasta el límite. París estaba lleno de víctimas de Monarca, sí, pero también de heridas que personas como ella dejaban antes de que apareciera una mariposa negra. Pero eso no justificaba nada. Nada. Respiré con dificultad. No soy así, murmuré. Mi voz se perdió entre el viento, miré otra vez mi mano. Después de Shanghái, después de contraataque, después de Monarca recibiendo mi cataclismo a propósito, era imposible fingir que mi poder era solo una herramienta. Cada vez que pensaba en usarlo, sentía el peso de todo lo que podía salir mal. Y ahora también tenía que cargar con la posibilidad de pensar cosas horribles. No porque quisiera hacerlas, sino porque estaba cansado, porque estaba enojado, porque a veces incluso los héroes tienen pensamientos que los asustan. Me obligué a seguir moviéndome, no quería quedarme ahí, no quería seguir mirando mi mano, no quería descubrir que otra cosa podía aparecer en mi cabeza si le daba demasiado espacio al silencio. Esa noche, cuando llegué a la mansión, no patrullé más. Solo volví a mi habitación, me destransformé y alimenté a Platt sin decir mucho. Él me observó un rato, como si supiera que había algo que yo no quería contarle todavía. Por suerte, no preguntó, o quizás eso lo hizo peor. Mientras tanto, Marinette también intentaba entender algo que no sabía cómo nombrar. Estaba en su habitación con Alia, sentada sobre la cama, abrazando una almohada contra el pecho. Tiki se mantenía a su lado. Alia, en cambio, la miraba con una mezcla de curiosidad, diversión y preocupación. Déjame ver si entendí, dijo Alia. ¿Te diste cuenta de que estás enamorada de Chad Noir? Marinette hundió un poco el rostro en la almohada. No lo digas así. ¿Cómo quieres que lo diga? No sé, menos directo. Marinette. Está bien, está bien. Marinette levantó la cabeza y suspiró. No sé cómo pasó. Alia se sentó mejor, cruzando las piernas. Eso dijiste cuando te enamoraste de Adrien. Marinette se tensó un poco. El nombre de Adrien todavía provocaba algo en ella, no era como si pudiera apagar tanto tiempo de sentimientos con una simple decisión, nada era tan fácil. No es igual, dijo al fin. ¿Entonces ya no te gusta Adrien? Marinette abrió la boca, la cerró y miró hacia la ventana. No creo que sea tan sencillo. Alia no sonrió esta vez, solo esperó. Marinette apretó la almohada entre sus manos.
Cuando me gustaba Adrien, yo no pensaba bien, me ponía nerviosa, hacía planes absurdos, me equivocaba, decía cosas raras, huía, volvía, intentaba arreglarlo y lo empeoraba. Eso sí pasó. Gracias por confirmarlo. Soy una amiga honesta. Marinette soltó una risa débil, pero se apagó pronto. Con Chad es diferente. Alia alzó una ceja. ¿Diferente cómo? Marinette tardó en responder, no porque no supiera qué sentía, sino porque decirlo hacía que pareciera más real. Cuando estoy con él últimamente, me siento tranquila. Alia no la interrumpió. Antes pensaba que siempre estaba bromeando, que no se tomaba muchas cosas en serio, que necesitaba que lo estuviera frenando todo el tiempo. Pero ahora, no sé, lo he visto de otra forma. Pensó en las patrullas, en Chad saludando a personas que lo conocían, en su manera de mirar París cuando creía que nadie lo observaba. En cómo la había sostenido cuando ella creyó que lo había perdido todo, en aquella vida falsa que la ilusión les mostró. Marinette bajó la mirada. Me di cuenta de que empecé a esperar esos momentos. ¿Las patrullas? Ella asintió. Y cuando no ocurre, lo extraño. Alia la observó con cuidado. Eso suena bastante claro. Ese es el problema. ¿Que sea claro? Que no debería serlo. Alia suspiró y se acercó un poco. Marinette, que tus sentimientos cambien no significa que hiciste algo malo. Pero es Chad Noir. Sí. Mi compañero. Sí. Y todo es complicado. También sí. Marinette dejó caer la cabeza contra la almohada. No ayudas. Estoy ayudando, solo no estoy mintiendo. Marinette no respondió, porque sabía que Alia tenía razón y porque, muy en el fondo, una parte de ella ya no veía enamorarse de Chad Noir como algo tan terrible. Tal vez porque con Adrien siempre había sentido que corría detrás de una imagen que no lograba alcanzar. Con Chad, en cambio, había empezado a caminar a su lado. Los días pasaron con una normalidad extraña, la clase, los amigos, las salidas, las conversaciones pequeñas, todo siguió como si nada hubiera cambiado, aunque muchas cosas sí lo habían hecho. Yo empecé a acostumbrarme a pasar más tiempo con mi padre aunque al principio me costó. Había una parte de mí que seguía esperando que algo se rompiera, que toda esa cercanía resultara ser otra ilusión, otra capa de un sueño demasiado bien armado, pero los días siguieron pasando y nada desapareció en cenizas, mi padre seguía siendo distante en muchas formas, pero también estaba ahí más de lo que solía estar. Eso me confundía, pero poco a poco dejé de mirar cada gesto suyo como si fuera una trampa. Volví a salir a patrullar algunas noches, no tantas como antes, no siempre con el mismo ánimo, pero volví. A veces saludaba a las personas de siempre, a veces ayudaba con pequeñas cosas, a veces solo caminaba por los tejados, dejando que París me recordara que seguía ahí. Ladybug no apareció durante esos días. Y, aunque intenté no pensarlo demasiado, noté su ausencia. Después llegó aquella pelea. Natalie, aunque no podía pensar en ella por su nombre mientras llevaba el traje, no frente a Ladybug, no en voz alta. Cuando el Akuma fue purificado y la batalla terminó, me quedé observando a la persona akumatizada desde cierta distancia. Se veía mal, demasiado mal, no solo cansada, no solo confundida como otras víctimas después de ser liberadas. Había algo frágil en ella, algo que me recordó que Monarca no solo usaba emociones, usaba cuerpos, dolor, desesperación. Y, esta vez, ella se había dejado akumatizar voluntariamente. Eso lo hacía peor. Estaba vestido como Mr. Bug en ese momento, con los pendientes de Ladybug y una responsabilidad extraña sobre los hombros. Ladybug, convertida en Lady Noire, estaba a mi lado, verla con el Miraculous del gato habría sido algo curioso en cualquier otra situación, pero después de todo lo que había pasado, solo podía pensar en lo cerca que habíamos estado de otra derrota. Monarca realmente no tiene límites, dije. Lady Noire me miró. ¿Por qué lo dices? Cuidé mis palabras, no podía decir Natalie, no podía decir que la conocía, no podía decir que era parte de mi casa, de mi vida, de esa familia incompleta que intentaba sostenerse como podía. La persona akumatizada, se veía mal, dije al fin. No solo por la pelea, su salud parecía afectada antes de todo esto. Lady Noire guardó silencio, noté su mirada sobre mí, más atenta de lo normal. Tal vez mi tono había cambiado, tal vez había dicho demasiado sin decir nada. Monarca la akumatizó de todos modos, continué. Aunque podía empeorar su estado, aunque era peligroso. Lady Noire bajó la mirada hacia donde la víctima había sido atendida. Tenemos que derrotarlo cuanto antes.
Asentí. Sí, no sabemos qué otros problemas puede causar si sigue usando así los Miraculous. Hubo un silencio entre los dos, no fue incómodo y eso me sorprendió. Después de lo del buró oscuro, muchos silencios con Ladybug se habían sentido como habitaciones cerradas, lugares donde ninguno de los dos sabía cómo respirar. Pero este silencio era diferente. Tal vez la distancia había servido, tal vez necesitábamos unos días sin intentar arreglar nada, porque algunas cosas no se arreglan hablando inmediatamente, sino volviendo a encontrarse cuando ya no duelen tanto. Miré mis manos cubiertas por el traje de Mr. Book. Deberíamos devolvernos los Miraculous. Lady Noire asintió. Sí. Nos separamos para escondernos y hacer el intercambio de vuelta. Cuando el brillo de la transformación terminó, volví a ser Chad Noir, mi traje negro, mi campana, mi bastón, mi poder, todo en su lugar. Ladybug apareció unos segundos después, por alguna razón, verla con su traje habitual me hizo sentir más tranquilo. Como si el mundo hubiera recuperado una forma conocida, ella caminó hacia mí, pero se detuvo a cierta distancia. Chad Noir. ¿Sí? Jugó un poco con su yo-yo entre las manos. Hace varios días que no te veo patrullar. Intenté sonreír, no me salió del todo bien, pero tampoco fue una sonrisa triste. Necesitaba ordenar un poco mi cabeza. Ladybug bajó la mirada. Por lo del burro oscuro. Asentí, no tenía sentido fingir. Me costó procesar aquello que vimos. Ella apretó el yo-yo. A mí también. Nos quedamos en silencio, la ciudad sonaba a lo lejos, sirenas suaves, autos, personas regresando a casa, la vida normal continuando a pesar de que nosotros acabábamos de cambiar de Miraculous, derrotar a una persona akumatizada voluntariamente y recordar una ilusión que ninguno sabía cómo mencionar sin sentirse expuesto. Lamento haberme ido así, dijo Ladybug. La miré. No tienes que disculparte. Sí tengo. Su voz fue suave, pero firme. Te dejé solo después de algo que también te afectó, no fue justo. No supe qué responder de inmediato. Una parte de mí quería decir que estaba bien, como siempre, que no importaba, que lo entendía. Y sí, lo entendía, pero también había dolido. Tal vez la diferencia era que ahora no necesitaba esconder una cosa para aceptar la otra. Ambos salimos afectados, dije al fin. Creo que ninguno sabía qué hacer con eso. Ladybug me miró. ¿Estás mejor? Pensé en la casa que se desvanecía cada día un poco más, en lo extraño que era extrañar una vida que nunca existió. Sí, respondí. No perfecto, pero mejor. Ella sonrió un poco. Me alegra. Y pronto podríamos volver a patrullar juntos otra vez. Su sonrisa se hizo más clara. Me gustaría. La forma en que lo dijo me dejó quieto un segundo. No fue solo cortesía, no fue obligación, parecía que realmente quería hacerlo, y después de varios días de distancia, escuchar eso se sintió como recuperar algo pequeño. Entonces está decidido, dije, intentando sonar un poco más ligero. La ciudad volverá a contar con su dúo nocturno favorito. Ladybug soltó una pequeña risa. ¿Favorito? No conozco otro dúo nocturno que salte por tejados. Buen punto. El silencio regresó, pero esta vez fue cálido. Ladybug dio un paso hacia mí, luego otro y antes de que pudiera preguntarle qué ocurría, levantó una mano y la apoyó suavemente en mi mejilla. Me quedé inmóvil. Su tacto era ligero, casi cuidadoso, como si no estuviera segura de tener derecho a hacerlo, sus ojos se quedaron en los míos durante un segundo más de lo normal, no dijo nada. Yo tampoco. Sentí mi corazón golpear contra mi pecho con una fuerza que no sentía desde hacía tiempo, por un instante, Ladybug se inclinó apenas hacia mí. Muy poco. Lo suficiente para que el mundo pareciera reducirse a la distancia entre nosotros, entonces parpadeó, como si acabara de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Su mano se apartó de mi rostro de golpe. Tengo que irme. La risa que soltó fue nerviosa, demasiado rápida. Cosas de guardiana, ya sabes. Muchísimas cosas, muy importantes, súper importantes. Claro, dije, todavía sin moverme. Nos vemos, chat. Nos vemos, Ladybug. Lanzó su yo-yo y se alejó entre los edificios antes de que cualquiera de los dos pudiera añadir algo más, me quedé allí, quieto. Mirando la dirección por la que se había ido, la mejilla todavía me ardía donde su mano me había tocado. No era dolor, era otra cosa. Algo que había dejado de sentir, o que creía haber dejado de sentir.
Durante mucho tiempo pensé que mis sentimientos por la Ladybug habían cambiado tanto que quizás ya no estaban ahí, después de las patrullas, después de intentar encontrarme a mí mismo sin girar alrededor de ella, había empezado a creer que mi corazón había aprendido a caminar en otra dirección. Pero en ese momento, parado sobre un tejado mientras ella desaparecía en la noche, me di cuenta de que tal vez no era tan simple. Quizás no todas las cosas son malas, sonreí apenas, no una sonrisa enorme. No una broma, solo algo pequeño, algo que no sabía si debía permitirme sentir, pero que estaba ahí de todos modos. Más tarde regresé a la mansión, la noche ya estaba avanzada, entré por la ventana de mi habitación y me destransformé en silencio. Barras fuera. El brillo verde desapareció y Plug salió flotando, estirándose como si él hubiera hecho todo el trabajo. Necesito queso. ¡Qué sorpresa! Le di un pedazo de camembert antes de salir de la habitación. Fui al cuarto de Natalie, no podía evitarlo. Después de verla como la persona acumatizada, después de notar lo mal que estaba, necesitaba comprobar que seguía ahí, que estaba mejor. O al menos no peor. La encontré descansando, no hablamos mucho, no hacía falta. Solo verla respirar con algo más de calma fue suficiente para que una parte de mí se tranquilizara. Cuando volví a mi habitación, Plug estaba sentado en el sofá con el queso entre las patas, me senté a su lado, dejando caer la espalda contra el respaldo. Durante un rato ninguno dijo nada, pensé en Natalie, en Monarca, en Lady Noire usando el Miraculous del gato, en mí usando los pendientes de la Ladybug. Y, sin querer, la imagen volvió, la Ladybug, la manera en que se veía usando mi Miraculous, la luz de la ciudad detrás de ella, su sonrisa, su mano en mi mejilla. Se veía bonita, murmuré. Plug dejó de masticar. ¿Quién? Parpadeé. No me había dado cuenta de que lo dije en voz alta. Nadie. Plug sonrió lentamente, esa sonrisa solo podía significar problemas. Aja. No empieces. Yo no he dicho nada. Estás a punto. Solo iba a preguntar si otra vez te enamoraste de la Ladybug. Lo miré y Plug me miró de vuelta, con una expresión demasiado satisfecha. Suspiré. Eso pensaba. ¿Que te enamoraste? Que ya no lo estaba. Plug alzó las cejas, me incliné hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. Creí que mis sentimientos habían cambiado, después de todo lo que pasó, después de intentar dejar de depender tanto de ella, después de las patrullas, pensé que quizás ya no la miraba así. ¿Y? Miré hacia la ventana. Y tal vez sí cambiaron. Plug flotó frente a mí. Eso no responde nada. Es que no sé cómo explicarlo. Busqué las palabras. Antes habría sido fácil, habría dicho que la Ladybug era increíble, perfecta, valiente, hermosa, milady. Habría hecho un chiste tonto y probablemente habría terminado suspirando contra la almohada. Pero ahora no se sentía así, o no solo así. Antes creo que estaba enamorado de una idea, dije lentamente. De la heroína que siempre tenía un plan, de la chica que salvaba el día, de alguien que parecía estar por encima de todo. Plug me escuchó sin burlarse, eso me animó a continuar. Ahora la he visto fallar, la he visto llorar, la he visto alejarse porque no sabía qué hacer, la he visto intentar entender cosas que también la asustan. Bajé la mirada hacia mis manos. Y aún así, cuando la vi hoy, sentí algo otra vez. Plug mordió su queso. Entonces sí estás enamorado. No dije eso. Lo dijiste con más palabras y menos dignidad. Le lancé un cojín, Plug lo esquivó riéndose. Oye. Estoy en medio de una revelación emocional importante. Estás comiendo queso en mi sofá. Multitarea. No pude evitar reír y esa risa hizo que todo se sintiera un poco menos complicado. Plug se acomodó en el aire, todavía sonriendo. Aunque, lo miré. Aunque qué. Esta vez se siente diferente. Mi sonrisa se desvaneció un poco, porque tenía razón, no era el mismo sentimiento de antes. No era esa necesidad de perseguirla, impresionarla o conseguir que me eligiera por encima de todo, no era el miedo constante de no ser suficiente si ella no me necesitaba. Era más tranquilo, más cálido, más peligroso quizás, porque se sentía más real. Sí, admití. Se siente diferente. Plug se encogió de hombros. Bueno, mientras no vuelvas a escribir poemas horribles o a mirar la luna como si te debiera dinero, creo que sobreviviremos. Nunca escribí poemas horribles. No te voy a desmentir porque te aprecio. Qué considerado. Plug volvió a comer, yo me levanté y caminé hacia la ventana, la ciudad estaba tranquila.
Quizás mañana habría otro Akuma, quizás Monarca tendría otro plan, quizás todo volvería a complicarse antes de que pudiéramos entender lo que estaba cambiando entre nosotros. Pero esa noche, no sentí que la ilusión me arrastrara hacia una vida que nunca existió. Pensé en una vida real, imperfecta, confusa, llena de silencios, errores y momentos que ninguno sabía cómo nombrar. Y, por alguna razón, eso me gustó más. Apoyé una mano sobre el cristal. Espero que venga al próximo patrullaje, dije. Black soltó un sonido burlón detrás de mí. Definitivamente estás perdido. Sonreí mirando París. Tal vez sí, pero esta vez no se sentía tan mal.